Buenas tardes ya. El Señor les bendiga. Para mí es un honor estar con ustedes aquí. Así que de verdad que ha sido de mucha bendición ayer y hoy día el escuchar estas ponencias que tienen que ver con la aceptación. Hoy día yo voy a hablar brevemente acerca de los fundamentos bíblicos y teológicos de la aceptación humana. ¿Qué es aceptación, no es cierto? Ya se ha hablado a varias cosas, pero voy a tratar de dar otros matices al respecto. Muchas veces se piensa que la aceptación es un tema personal y que comienza con nosotros. Se dice, por ejemplo, oye, sé más tolerante o acepta la diferencia. Sin embargo, cuando nos centramos o cuando centramos la aceptación en nosotros, lo que hacemos es fundamentarla en nuestras propias cualidades personales. Algunos que han sido dañados en la vida, por ejemplo, les costará confiar. A los introvertidos les costará socializar. ¿Quiénes son los introvertidos aquí? A los extrovertidos, en cambio, se pasarán como tres pueblos en la interacción con otros. A los adultos les costará entender a los jóvenes se frustrarán por los adultos que están desactualizados a veces. Y a pesar de su esfuerzo por aceptar, los de derecha criticarán a los de izquierda y viceversa y nunca seguirán el mismo camino. A pesar de nuestros grandes esfuerzos humanos por aceptar, en el discurso al menos, a los indigentes se les echará la culpa de su propia situación. Ojalá que el alcalde los saque de la comuna. Y esto junto con los delincuentes, los flaites, los poblacionales y los atorrantes. Otros querrán estar lejos de los marxistas-leninistas, de los ultraderechistas, de los fachos pobres, inmigrantes, cuicos, zorrones, gays, lesbianas, trans, islámicos, judíos, ateos y un largo etcétera. Entonces, si colocamos este tema desde un punto de vista humano y solo humano, es muy difícil ser tolerantes por nuestras propias fuerzas o aceptar la diferencia por nuestras propias fuerzas. De hecho, la Biblia, ese libro que ustedes han leído, supongo, enseña que desde el principio el ser humano lo que quiere más bien es la independencia, la autonomía, desde el principio. Génesis 3, 4 y 5 dice, pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no vas a morir. Dios sabe muy bien que cuando comáis de ese árbol se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios. Conoceréis el bien y el mal. Y llegaréis a ser como Dios. ¿Qué mejor o no? Lo mejor, de hecho. El mejor proyecto. Pero después de este pasaje nosotros sabemos lo que pasó. Las maldiciones, Adán y Eva expulsados del Edén, muerte, peleas, conflictos, crisis, guerras. Como podríamos decir en buen chileno, quedó la pata. Muertes, engaños, adulterios siguieron. No se siguió la voluntad de Dios. Incluso se actuó con mucha maldad. Y esa es la razón por qué el ser humano necesita un Salvador. No nos podemos salvar a nosotros mismos de esa situación, de ninguna manera. Con nuestras propias buenas ideas quizás lleguemos a ser amplios de pensamiento, libres pensadores, buenas personas. Bueno, al menos a nuestro juicio, ¿no es cierto? Como diríamos los jóvenes hoy día, la media perso. La pregunta es, ¿esto será simplemente aceptación nuestra? ¿Tendremos aún, de ese punto de vista, la real aceptación del Evangelio de Cristo? ¿La real aceptación que se nos decía ayer de la gracia de Cristo con nosotros? Por el contrario, la aceptación bíblica
comienza siempre y se basará siempre en el Dios que ama. En el Dios que ama. En Marcos 12, 29 al 31, cuando un judío se le acerca y le pregunta, pero ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le contesta así: el más importante es: oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor, tu Dios, con todo. Tu corazón, tu alma o vida, ¿no es cierto?, tu mente y con todas tus fuerzas, que significaría más o menos todo tu recurso, todo lo que tienes, que ame al Señor. Y el segundo es, semejante a ese: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto, le responde Jesús. Entonces la aceptación humana parte de ese Dios que ama, que se da a sí mismo, que busca al ser humano a pesar de su rebeldía, pero además que nos dice: ama al prójimo como a ti mismo, incluyendo al enemigo. Bendice a los que te maldicen. Oye, bienaventurados cuando los persigan por mi causa. Y parece que hoy día los cristianos no queremos ser perseguidos, pero ese es otro tema. Entonces, este no es cualquier tipo de amor que se nos muestra aquí. Es el ejemplo de Cristo mismo, que es amor sacrificial, liberador, práctico, encarnacional, cercano y presente. Para demostrar amor hay que estar ahí. Es un amor que involucra a la persona de Dios mismo, dándose a sí mismo por nosotros, por perdón de nuestros pecados, dándonos una vida nueva en Cristo. No es solo una acción, sino que compromete toda la persona de Dios en Cristo y su Espíritu que es enviado a nosotros. Entonces este amor incluye a todas las personas sin importar la condición presente. Dios puede transformar y restaurar cualquier situación, por más difícil que parezca. Hermanos, hermanas, el Señor puede transformar a cualquier persona, incluyendo a esa persona que a usted no le gusta. Piense en una. A esa persona el Señor también la puede transformar. Aunque este amor es para todos, Dios tiene especial cuidado con los demás, con los más desposeídos. Voy a pasar al tiro al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas muestra cómo Jesús, lleno del Espíritu Santo, hace su ministerio de proclamación de liberación y sanidad. Y esto es lo que dice Lucas. Ustedes conocen el pasaje, ¿no es cierto? De hecho, es interesante Lucas porque dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, después volvió en el poder del Espíritu Santo, y después cuando entra a esta sinagoga, esto es lo que lee el Señor. Fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el rollo, deberíamos decir, del profeta Isaías. Al desarrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, la motivación para, o cuál es el fin, anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? Proclamar el querigma de ayer, libertad a los cautivos, dar vista, la sanidad a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos, una acción liberadora, y a pregonar el año del favor del Señor, o sea, la pura gracia de Dios, que ya hablamos delante, ¿no es cierto? La aceptación entonces, hermanos, hermanas, partiendo de Jesús, que este ministerio de Jesús se aplica a la iglesia. Si nosotros estamos en Cristo, se aplica a nosotros. La aceptación entonces es una obra no de nosotros primeramente, sino que es una obra del Dios Trino que se acerca a nosotros y que nos lo hace a distancia. Cristo es el fundamento entonces de la aceptación
que nosotros como iglesia practicamos. Sin la aceptación de Cristo, nosotros hacemos cualquier cosa, menos encarnar el evangelio que Él nos enseña. De hecho, en Romanos 15, 5 y 7, el apóstol Pablo les dice a la iglesia, recuerden que ayer se decía que las iglesias se juntaban en diferentes casas, ¿no es cierto? Eran grupos en una ciudad que a ese tiempo aproximadamente podría haber tenido un poco más de 1 millón de personas. Y esto es lo que le dice Pablo, les dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia os conceda vivir juntos en armonía, conforme ¿a qué ejemplo? Al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón, a una sola voz, glorifiquéis al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aceptaos mutuamente, así como Cristo os aceptó a vosotros. ¿Para quién? Nuevamente el tema de la gloria, para la gloria de Dios. Esa aceptación es la que nosotros vivimos. Por lo tanto, no es algo que nosotros podamos decir es opcional. Si nosotros vivimos a Cristo, estamos en Cristo, llenos de su Espíritu Santo, la aceptación es un fruto de esa relación con Dios. No es opcional, hermanos, no es opcional. O aceptamos al diverso o no somos la iglesia de Cristo. Hermano, hermana, tú no eres el que decide, esto lo digo con amor, quién entra o no a la comunidad de seguidores de Cristo. Esto es un trabajo solo de Dios, en Cristo, solo de Él. Quizás debamos arrepentirnos hoy por haber discriminado a alguna persona. Quizás necesitamos hoy día pedirle perdón al Señor y que sane nuestros corazones, que los cambie para no albergar odio, sino amor por el otro. Para que los demás vean a Cristo en esta iglesia, en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Que el Señor nos transforme a nosotros primero, cambie nuestros corazones duros por corazones de carne, como decía el profeta Ezequiel. Los cambios entonces comienzan por casa. Si no nos aceptamos entre nosotros, difícilmente aceptaremos a los demás. Pero la buena noticia, en Cristo podemos ser perdonados, salvados y aceptados, pues Él también así nos dará y nos da el ministerio de la reconciliación. Podríamos hacer esa oración hoy día. Señor, ayúdanos a amar, ayúdanos a aceptar, como tú aceptaste. Ayúdanos a ser transformados por tu Espíritu y sobre todo a no discriminar, para la gloria de Dios. El Señor les bendiga.